Hola, ¿cómo va? Soy Karu. Y mira, seguramente a vos también te pasa, pero últimamente siento que ando con la cabeza como un poco a mil, tratando de entender este loop existencial en el que parece que vivimos. Este ir y venir entre el caos y querer ordenarlo todo. Esa sensación de tener 20 pestañas abiertas en el navegador y no conectar con ninguna, de hacer scroll infinito por las noches buscando algo que ni sabes qué es, solo para llenar como una especie de silencio, de sentir como que estás corriendo todo el día en una cinta, súper ocupado, pero sin avanzar un solo metro. De ese loop, de ese loop te hablo. Y es justo ahí, en nuestro cansancio, donde la IA se ofrece como la solución mágica. Pero si llegaste hasta acá es porque sospechás de las soluciones mágicas. Sos de los que eligen mirar para otro lado cuando todos van en la misma dirección. Sos de los que buscan sentarse en la mesa a debatir, a preguntarse. Eso es algo que mencioné en el tráiler de este podcast. Esa idea también la mencionó Steve Jobs en uno de sus últimos discursos, la idea de que no podés conectar los puntos mirando hacia adelante, solo podés hacerlo mirando hacia atrás. Tenés que confiar que esos puntos de alguna manera se van a conectar y empezar a cuestionarte, a preguntar, a mirar para atrás. Bueno, mirar para atrás es ser un poco la oveja negra, es confiar en tu curiosidad, aunque en el momento no tenga un carajo de sentido, ni para vos ni para los demás. Ya profundizaremos bien a lo que me refiero. Pero acá primero te quiero contar algo que me acuerdo de la escuela primaria. Mi maestra de plástica nos había dado unos dibujos para pintar. Habían muchas cosas, pero entre esas cosas había una manzana. Casi todos usaron el rojo y yo la pinté de azul. La maestra con buena intención me dijo que las manzanas no eran azules, pero para mí en ese momento esa era mi manzana. Y así nace este podcast. Esta es mi manzana azul. Es como mi intento de pintar fuera de las líneas. Y también en medio de querer pintar fuera de las líneas, en medio de este quilombo, nos invade la inteligencia artificial. La nombramos todo el día, la usamos en las redes, en el celu, hasta posteamos y veo posts de mis amigos que le ponen contenido hecho con IA como por advertencia, pero ¿sabemos realmente qué es? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué nos está haciendo? Pero, ¿de verdad? Y así, hoy, en este primer episodio, vamos a terminar de poner la mesa, esa que comenzamos en el tráiler. Vamos a terminar de desplegar el mapa de este gran viaje, a revisar la nave y a entender, o al menos a intentar entender a qué vinimos. Porque en los primeros episodios vamos a despegar hacia historias, hacia hechos y también hacia los conceptos que necesitamos entender y comprender para surfear esta ola. Pero primero, lo primero. Bienvenidos a Planeta Artificial. Y así, con esa velocidad, damos introducción al bloque que me lleva a hacer un pacto con vos. Pero siendo sincero, ya que mencioné la velocidad, no podía arrancar sin traer esta sensación de que todo va demasiado rápido, de que estamos en medio de una ola gigante y que a veces como que la gosteamos, coqueteamos con las apps, pero como que no queremos saber mucho de ellas. Nos borramos un día de Instagram y
al volver nos come ese miedo como de habernos quedado afuera de algo. Es como una batalla silenciosa por nuestra soberanía mental. Y por eso estamos acá, por eso hago esto. Porque la IA no es nueva, posta. Tiene más de 70 años. Podemos ir hasta Alan Turing en el año 1950 con su idea de una máquina que pudiera pensar y prestarle atención a Turing, porque vamos a regresar a él. Él fue quien conectó los primeros puntos. Pero la novedad, la que nos sacude hoy, es esta IA que crea, que aprende, que nos desafía más que nunca. Te hablo de la IA generativa, de ChatGPT, de Gemini, de la China DeepSeek, de Midjourney, todas esas herramientas que están explotando ahora, hoy. Y acá quiero ser súper transparente. La misión de este podcast va a ser doble. Primero, democratizar el conocimiento, bajar a tierra o al menos buscar hablar el mismo idioma. Porque ya estamos llenos de palabras como Machine Learning, Deep Learning, redes neuronales, prompteale a ChatGPT y muchas más, que nadie sabe bien qué es o qué significa. Es como cuando vas al gimnasio por primera vez y todo es squat o push-ups, qué sé yo, nombres super cool que quedan bien, pero en el ambiente de la IA suenan raro. Y una sentadilla es una sentadilla, simplifiquemos. Porque un algoritmo, en el fondo, no es más que una receta como de cocina. Una serie de pasos ordenados para lograr un resultado. Por ejemplo, no sé, querés hacer una torta. El algoritmo sería como la receta. Y los ingredientes serían como los datos. Ahora, si le das buenos ingredientes, la torta sale rica, sale esponjosa. Y si les das ingredientes vencidos o datos sesgados, bueno, el resultado puede ser un desastre. Una torta seca que no sea rica o no sé, una no torta. Bueno, avancemos. Y el Machine Learning es cuando el ordenador aprende. Pero, ¿cómo aprende un ordenador? Y acá está la clave. Imagínate que en vez de darle al cocinero, en este caso al algoritmo, la receta de la torta, lo encerrás en una biblioteca gigante con miles de fotos de tortas espectaculares y miles de fotos de tortas quemadas, crudas, qué sé yo, un desastre. Bueno, y le decís, mira, tenés que aprender de todas estas fotos, pero aprende por tu cuenta. Distinguí una torta buena de una mala. No le das los pasos, le das una cantidad masiva de ejemplos para que él solo, buscando patrones, descubra la receta. Por eso, necesita devorar miles de datos sin parar para aprender, porque no le enseñamos a pensar, le enseñamos a reconocer. Y acá vamos a bajarlo a tierra, como diría Fantino, pero pará, explícamelo para que entienda mi tía Juana que vive en La Giaca. Pero no porque seamos tontos o ingenuos, sino porque debemos exigir que nos expliquen de esa forma. Y es importante que lo entendamos. Entonces, hablando con estos términos, con estos conceptos, quiero que podamos entender de qué estamos hablando. Y mi segunda propuesta, la segunda misión de este proyecto, y para mí el más importante, es generar un lugar para inspirar mejores preguntas. El gran poeta mexicano Octavio Paz decía que la crítica es la herramienta para escapar de los dogmas. En una era donde el algoritmo nos da certezas instantáneas, dudar no es debilidad, sino que es el mayor acto de soberanía mental. Y ese acto se practica en lo chiquito. Cuando Netflix te dice 98% de coincidencia y a los 10 minutos la sacás
Porque te das cuenta que la serie era una embole, o cuando Spotify te arma un playlist casi perfecto y vos decís, no, pero hoy quiero escuchar cumbias del recuerdo, no sé. Entonces, eh, contradecir al algoritmo es una pequeña crítica, es realizar un pequeño acto de rebeldía que nos mantiene humanos. Y ahora sí, con esto pasamos al siguiente bloque. Y acá se arma el gran dilema, porque la IA es la lámpara de Aladino y la caja de Pandora, todo junto, un único objeto con dos caras, la que nos muestran y la que esconden. Por un lado, la lámpara la frotás y concede los deseos. No sé, imagínate una médica o un médico en un hospital rural. Ponele en Santiago del Estero o en Mérida, en Venezuela. Recibe una tomografía y a simple vista no ve nada raro. Sube la imagen a una IA y a los minutos una alerta. Anomalía detectada. Alta probabilidad de no sé qué en etapa 1. En ese momento una vida, una chance real se salva, la cual de otra forma no existiría, no sería posible. Esa por un lado es la lámpara. Pero haces scroll y abrís la caja de Pandora. La siguiente noticia es sobre deepfake. Ahí estamos en la caja, estamos entrando en la caja de Pandora. Y deepfake es todo lo relacionado a noticias falsas, hechas para engañar o distorsionar el hecho verdadero. Por ejemplo, es muy común en estos días las estafas piramidales, o también está muy de moda ahora todo lo relacionado a las redes de apuestas ilegales, que literal le cagan la vida a pibes de 15 años. Pero también la IA que me quita el sueño es más sutil. Es el algoritmo de Instagram, de Waze o de Uber a las 3 de la mañana localizándote un móvil. También está hasta en la app que te genera una imagen tuya al estilo Estudio Gilby. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque está bien con divertirse, como cuando salíamos a cazar Pokémon allá por el 2017. Bueno, pero en todo esto, en algún momento nos paramos a preguntar o a pensar qué hay detrás de todo esto, o cuánta energía o cuánta agua se consume con cada imagen. Y, y está bien, pero también hay que entender la diferencia entre entrenar un modelo y usarlo. Y acá te recomiendo seguir a Gustavo Entrala, voy a dejar su canal. Gustavo explica muy bien la diferencia entre entrenar una IA, que es como construir una represa, una inversión de recursos que se hace una única vez, y usarla es como cuando le pedís una imagen, bueno, es como prender una lamparita con esa energía. Critiquemos, pero con la información correcta. Y hablando de críticas, leyendo a Yuval Harari en su libro Nexus, que tengo acá, Yuval dice que la IA es como un cuchillo, es una herramienta. El secreto está en cómo y quién la usa. Para mí, ahí está la clave. Y bueno, sigamos que en el siguiente bloque nos ponemos un poco más melancólicos. Y esto nos abre preguntas que a mí al menos me mueven el piso. Si una máquina crea arte, ¿qué es entonces la creatividad? ¿Qué es entonces la creatividad humana? Si aprende sola, ¿qué carajo nos hace únicos? ¿Qué es lo que nos hace únicos? Bueno, ese silencio puede ser también una respuesta. Es que a mí me pasó hace poco, por ejemplo, sacando materias o empezando a preparar mi tesis de arquitectura, me pasaba horas y noches enteras rogándole a la placa de video de mi notebook para que no se queme mientras
se renderizaba un modelo 3D para una entrega final, para una entrega de proyecto. Y hoy hay IAs que te sacan 10 renders en 10 segundos y chau, olvídate de las noches sin dormir. Y te juro que ahí es cuando me pregunto, che, ¿valió la pena tanto esfuerzo? ¿Tiene sentido estudiar hoy? ¿Mi título va a servir en 5, 10, 15 años? ¿O estamos estudiando para el pasado? Y acá ni hablemos de la ética. Sí, filosofía era como una de esas materias que en la escuela no sabía bien para, para qué servían. Pero hoy me doy cuenta de que la necesitamos más que nunca. Porque imagínate esto, cuando un auto autónomo, no sé, un Tesla o un Baidu chino, tengan un accidente. Imaginemos uno que es inevitable. ¿A quién elige salvar el algoritmo? ¿Al anciano o al niño? No sé, pensemos en otro escenario, en una ambulancia autónoma en plena Avenida 9 de Julio, en Buenos Aires, en un horario, en una hora pico. La misma detecta dos rutas para llegar a una emergencia. Una es 3 minutos más corta, pero con riesgo de bloqueo por una manifestación. Y la otra es más larga, pero más segura. Entonces, ¿qué prioriza el algoritmo en este escenario? ¿La velocidad o el riesgo? ¿Quién programó esa decisión? ¿Un ingeniero en Silicon Valley o un comité de bioética del Hospital Garrahan, por ejemplo? ¿Cómo decide el algoritmo? Pero siguiendo, la caja de Pandora no solo se manifiesta en los algoritmos de un auto, se abre también en lo laboral y de forma muy silenciosa. Pensemos ahora en nuestros padres o por ejemplo en un traductor profesional. Un tipo que se dedicó 20 años de su vida a dominar los matices culturales de, no sé, del japonés o de cualquier otro idioma. Un día su principal cliente, un corporativo, le dice que va a empezar a usar un servicio de IA que es 95% más preciso y un 80% más barato. Ese 5% de imprecisión que la máquina no ve es el alma, es la ironía, es el contexto, es la poesía. Pero para la planilla de Excel del cliente es un costo que vale la pena recortar. Y así, de un día para el otro, 20 años de arte y oficio se enfrentan a la lógica casi brutal de un algoritmo. Esa puede ser la caja de Pandora abriéndose en la vida real. Y después de todo este viaje por lo que sería la luz y la sombra, quiero tratar de ser claro en mis pensamientos. Porque creo que ir por un camino tecno pesimista no es la solución. Por ello, este podcast no tendría o no va a tener esa mirada negativa de la tecnología, porque pienso en una filosofía más optimista, más pragmática y un tanto más realista, porque también creo en el potencial revolucionario de estas herramientas, pero con una condición innegociable, en donde seamos nosotros, los humanos, quienes tengamos las manos en el timón. Creo en la figura del ingeniero con espíritu humano, que tiene los pies en la tierra, donde hay una simbiosis, donde la intencionalidad, la ética y la duda humana guían la potencia y la velocidad de las máquinas para crear algo superior. No en el humano versus máquinas, sino en el humano con máquina. Y con todo esto y con ese espíritu que menciono, pienso, ¿no será la IA ese nuevo espejo algorítmico del que quizás hablaría Borges? Y sí, con lo atrapante que es Borges, para mí era casi imposible no traerlo,
Porque Borges era un tipo que estaba obsesionado con los espejos, con los laberintos y con las cosas que van dentro como de la cosa. Recuerdo la imagen de la lata Royal, creo que era, con la etiqueta de la misma lata que se repetía dentro de la etiqueta infinitas veces. De esa manera, de esa forma experimentaba y sabía así que un espejo nunca te devuelve una imagen exacta. Y ese espejo, y ese espejo algorítmico es eso, pero elevado a la enésima potencia. No nos refleja cómo somos, sino que construye un doble digital a partir de nuestros likes, nuestros miedos, nuestras búsquedas a las 3 de la mañana, qué sé yo. Pero ese doble digital no es una fantasía literaria, es ese amigo o esa amiga que por curiosidad buscó vestidos de novia una tarde y durante los siguientes 6 meses su Instagram se convirtió en un bombardeo de publicidad de pañales, cunas, test de fertilidad y hasta de asientos para el auto, para los niños. Entonces, ese espejo no les reflejó su deseo, sino que amplificó una sola de sus acciones y le construyó una identidad que no era la suya, generándole una ansiedad que no le pertenecía. Y de esa forma el bicho responde con lo que le dimos de comer. Y como te conté en el tráiler, a mi perro, a Ozzy, a quien yo debí educarlo, la responsabilidad del entrenamiento era mía, al final es siempre nuestra, es lo que nos queda la responsabilidad. Por eso nace este podcast. Y acá te quiero ser sincero. No fue fácil decidirme. Sentía que necesitaba leer más libros o recibirme de filosofía en el MIT, no sé. Pero después pensé y dije, mejor hecho que perfecto, me largo. Después de todo, de esto es lo que hablo con mis amigos en el bar. Estas son las dudas, las preguntas que tenemos. Y muchas veces no tenemos ni idea ni para las respuestas. Así que quiero que se mantenga eso, que vaya de humano a humano y que no haya tanto ruido en el medio. Por eso te propongo un trato. Imagínate que este podcast es una nave y que yo estoy en el timón o con el joystick. Pero esta nave no se mueve sola con el motor, sino que se mueve y se direcciona con las velas. Y las velas son tus preguntas, tus dudas, tus ideas. Y parafraseando al gran uruguayo a Eduardo Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y de esa forma te invito a que no seamos solo unos espectadores. Te invito a que seamos co-creadores de esta nave, de este planeta. Así que hagamos un pacto de valor, un pacto en el cual cambiemos valor por valor. Y si todo esto te sirvió, te pido que me ayudes suscribiéndote al canal. Esa es la forma que tenés de apoyarme en Spotify o en YouTube o donde sea que lo estés escuchando. O también busca @PLArtificial en las redes. Ahí también voy a aparecer. Y te propongo que comentes con un emoji o con algo para que de alguna manera ese algoritmo se vaya educando y sepa que estamos acá. Y ahora sí, para ir apagando las luces, te dejo una última misión. Eh, Tenés que responder abajo en los comentarios las siguientes preguntas. La primera va a ser: ¿cuál fue la primera vez que sentiste que una guía de alguna manera te sacó la ficha con una canción, una publicidad o buscando un regalo en Google o donde sea? Contame tu experiencia, tu historia en los comentarios. Y ahora sí me quiero ir, pero sin antes dejarte esta frase en la que en este mundo, eh, en la que quiere todo ya, en la que quizás el verdadero acto de rebeldía sería bancarse la incertidumbre. Hay un nene
Comentame, y ahora sí me quiero ir con una frase que para este mundo, porque en este mundo que quiere todo ya, quizás el verdadero acto de rebeldía sea bancarse la incertidumbre. Y como dijo un nene en un video viral que lo vi hace poco y me partió la cabeza, no puedes modificar el viento, pero puedes ajustar las velas. Así que esto recién comienza, ajustemos las velas. Gracias por estar acá, abrochate el cinturón y te espero en el próximo episodio para meternos de lleno en el espejo algorítmico y tratar de comprender cómo se va atando todo. Hasta el próximo viaje. ¡Chao!